Muy buenos días a todos y a todas a nuestra clase número 4 del tercer parcial de la materia de emprendimiento empresarial con la carrera de parvulario el sexto semestre. El día de hoy nosotros tenemos planificado pues ver dos temas que son los tipos de sociedades comerciales y el código de comercio. ¿Ya? Entonces vamos a empezar nuestra clase como es habitual, tomando la asistencia correspondiente. Aguilar Mamani Norma. Presente, Lice. Muy bien. Arce Colque Dayana. Presente, licenciada. Muy bien. Balceras Elizabeth. Presente, licenciada. Muy bien. Bautista Mamani Abigail. Presente, licenciada. Muy bien. Butrón Antesana Dani. Presente, licenciada. Muy bien. Calvimonte Vargas Stephanie. Presente, Lice. Muy bien. Canaviri Choquevilca Lidia. Presente, licenciada. Muy bien. Carvalho Pacheco Camila. Aquí dice. Muy bien. Céspedes Anover Amanda. Céspedes Oporto Zairi. Cordero Presente, Solís. licenciada. Ya, muy bien. Cordero Solís Carmen del Rosario. Presente, Lice. Muy bien. Córdoba Fernández Wendy. Córdoba López Carlos. Presente, Licen. Muy bien. Daza Quiroga Eli. Presente, Lice. Muy bien. Durandal Encilas Dayana. Presente, Lice. Muy bien. Garnica Caballero Oriana. Elba Zarrate Alejandra. Jorge Calizaya Neidi. Machicado Averanga Alexia. Presente, Lice. Muy bien. Mamani Hinojosa Lady. Presente, Lice. Ya, muy bien. Estoy viendo que su compañera Amanda Céspedes no funciona su micrófono. Amanda, te estoy poniendo tu asistencia. Bueno. Marca Vilca María René. Presente, Lice. Muy bien. Martínez Coca Alejandra. Presente. Muy bien. Mercado Valenzuela Jimena. Olivera Salazar Scarlen. Padilla Churata Carolina. Presente, Lice. Muy bien. Pardo Zurita Viviana. Presente, Lice. Muy bien. Pozo Torrico Laura. Presente, Lice. Muy bien. Quiroga María de Jesús. Presente. Muy bien. Ramírez Cruz Lisset. Presente, Lice. Muy bien. Ricaldes Valdivia Leni. Presente. Muy bien. Ríos Rivero Jessica. Presente, Lice. Muy bien. Rodríguez Rachi Vilma. Buenos días, Lice. Presente. Buenos días. Muy bien. Rodríguez Ramírez Sandra. Rojas Macías Noemí. Presente, Lice. Muy bien. Rojas Uriona Vanessa. Presente, Lice. Muy bien. Salinas Block Michelle. Sánchez Grajeda Kenia. Agreda Kenia, perdón.
Sánchez Corrales Shirley. Presente, Lice. Muy bien. Sarabia Paxi Elena. Presente, Lice. Muy bien. Sarsuri Cámara María Ruth. Presente. Cámara, perdón. Muy bien. Serrano Mamani Lady. Presente, Licen. Muy bien. Tapia Panoso Erika. Presente, Lice. Muy bien. Torres Espinosa Erika. Presente, Lice. Muy bien. Valverde Padilla Nelly. Presente, licenciada. Muy bien. Vargas Chura Shirley. Presente, licenciada. Muy bien. Villarroel Lenny Giovanna. Presente, Lice. Muy bien. Villarroel Montaño Paola. Presente, Lice. Muy bien. Vilca Mamani Mónica. Presente, Lice. Muy bien. Y Ceballos Choque Ineldi. Presente, Licen. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado o que haya entrado tarde mientras llamaba la asistencia? Lice, a mí no me llamó Muruchi María del Carmen. No te llamé porque me has escrito ayer. Ya estabas con licencia. Esa era de la anterior semana, Lice, y para las presenciales. Ayer te mandé un mensaje, ¿verdad? Sí, Lice. Mercado, Lice, por favor, buen día. Buen día. Ya, estás con tu asistencia Muruchi Mercado. Ya. Gracias, Lice. ¿Alguien más? Ya, entonces voy a concluir la lista del día de hoy. Si es que no hay nadie más. Listen, buen día, disculpe. Alejandra Herbas me dijo que tenía problemas de internet y que ya se va a tratar de conectar más ratitos, por favor. Querida Lisette, hemos hablado en la primera clase el procedimiento para ello. ¿Lo ve? Entonces yo creo que tu compañera ha debido entender bien y seguramente hará en una próxima oportunidad lo que hemos acordado. Una clase destinada justamente para explicar esto. ¿Ya? Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a llevar dos temas, el Código de Comercio y los tipos de sociedades comerciales. Y pues para esto voy a compartir mi pantalla a la diapositiva correspondiente. Ahora sí. Ya. Entonces, nosotros en la anterior clase hemos visto lo que es todos los trámites a seguir, ¿verdad? Hemos visto que hay que ir a Fundempresa. Y bueno, un poquito antes de empezar, me han hecho recuerdo. Las siguientes 2 semanas van a ser presenciales y pues vamos a cambiar el orden. Asumo que la licenciada, ¿cómo se llama la licenciada con la que tienen clases antes que mi clase? La Licen Dora, la licenciada. Ella les ha debido decir que el próximo miércoles el grupo B va a ir a las 7:30, ¿verdad? No, Lice, va a ir al grupo A. Lice, ella dijo que bueno, antes iba a ser alternado, pero ella dijo que hoy en nuestra clase que va a tratar de coordinar con usted para que solo el A vaya todo el día y la siguiente clase, bueno, la subsiguiente vaya todo el B, porque hay actividades que no se pueden perder porque el tiempo en la mañana es corto para ella. Pero dijo que iba a coordinar con usted. Ah, ya, o sea que solo vaya un grupo y usemos los 2 periodos. Sí, la siguiente semana solo el A y la subsiguiente solo el B. Ya, a ver, entonces voy a coordinar cómo está haciendo la licenciada para que no tengan que ir 2 veces. Si ella les va a llamar así, pues yo también voy a ver de organizarme así por ustedes. ¿Ya? Entonces, esto de la asistencia para las 2 siguientes semanas, voy a coordinar con la licenciada Dora y les voy a avisar en el grupo. ¿Ya?
Porque Gracias, si yo decido llamar a un grupo y al otro en la otra hora, entonces pues las perjudicadas van a ser ustedes. Ya, entonces coordino con ella y les aviso. Algo que sea pues coherente y bueno para ustedes. Ya, eso sí, les digo, si digamos, como entiendo lo que me han manifestado, que lo voy a confirmar hablando con la licenciada, ella quiere llamar un grupo para los 4 periodos cada día. Cualquier cambio que quieran hacer tiene que ser con carta y con aprobación de la directora de carrera. ¿Ya? Esto, ¿por qué? Porque creo que sería lo justo y lo correcto, ¿no? La anterior clase, la primera presencial que hemos tenido, han habido muchas situaciones que, bueno, es comprensible en muchos casos que tienen hijitos, que hay que ir a recogerles, que hay que cocinar su almuercito, etcétera, pero ya deben prever con una semana de anticipación que van a tener la siguiente semana clase presencial. Entonces ya les dejo en sus manos que tomen las previsiones necesarias. Cualquier tipo de cambio, por favor, yo les voy a pedir que vaya autorizado con dirección de carrera porque asumo que el motivo es muy fuerte y van a poder presentar los descargos correspondientes. ¿Ya? Esto ya lo había mencionado en la anterior clase y lo vuelvo a reiterar. Y la confirmación de cómo vamos a hacer esto, pues les paso a comentar en WhatsApp en el transcurso de la semana. De hecho, quería, viendo esta situación, en este caso, si digamos va a ser así que la licenciada Dora le va a llamar al grupo A para los 4 periodos, el grupo A quisiera quedarse los siguientes 4 periodos más o quisiera venir el B para que no sea tanto y así vengan una semana para la clase de la licenciada y la siguiente semana para mi clase. El grupo B lice con usted el siguiente miércoles. No, porque si solo va a venir el grupo A, se van a tener que quedar de 7:30 a 1:30. Pero si intercalamos, si viene con el licenciado del grupo A y viene conmigo el grupo B, la siguiente semana va a ser al revés. El grupo B va a pasar con la licenciada y el grupo A conmigo. creo que es más factible esa opción porque estar más de 7 horas va a ser cargoso. Se van a cansar, ¿no? A ver, denme un momentito. Voy a llamarla a la licenciada para de una vez definir y bueno, sí, ahorita estoy dándome cuenta de eso. Si solo viene el grupo A, se van a quedar de 7:30 a 1:30. Va a ser harto. Pero a ver, denme un momentito. Voy a llamar a la licenciada. Contesta la licenciada, tal vez esté en clases, pero a ver, dígame, ¿ya les ha confirmado que solo el grupo A va a ir todos los 4 periodos? No, Lice, no nos confirmó nada, nos dijo que iba a hablar con usted primero y que después nos iba a avisar. Ya, está bien. Entonces, voy a... Licen, disculpa, Licen, tal vez sería bueno que un grupo vaya toda la mañana, porque solamente salir de nuestras casas para una materia, creo que sería muy poco, ¿no? También tenemos que cuidar lo que es lo del COVID y también que tal vez podríamos entre todo el curso decidir, porque algunas compañeras pasan clases virtuales, entonces
no tienen que ir presencialmente, ¿no? Tal vez podríamos decidir las personas que sí asistimos presencialmente y podríamos, por el grupo de WhatsApp podríamos decidir, tal vez, no sé. Ya, María, aprecio mucho tu intervención, pero la experiencia me ha enseñado que cuando se les da esta responsabilidad a los alumnos, tú seguramente como alumna consciente vas a priorizar aspectos importantes, pero hay otro grupo de alumnos que no quiero generalizar, pero que sí en otros grupos me ha pasado que priorizan otro tipo de situación, como que quieren estar con sus amigas o amigos, otra cosa. Entonces, dejar una decisión así a que se pueda quedar un acuerdo entre un grupo de más de 40 personas es un poco difícil. Voy a hablar con la licenciada Dora y le voy a pedir que hablemos con la directora de carrera para que, de acuerdo a la instrucción de la dirección de carrera, se vea cuál es la mejor opción y les vamos a pasar en el WhatsApp cómo va a ser las clases presenciales la siguiente y la subsiguiente semana. ¿Ya? Creo que va a ser lo mejor y nos vamos a evitar de divagar entre el sí, no, porque es muy difícil contentar a todos. Entonces es mejor que la directora de carrera instruya cómo se va a llevar a cabo y así pues ya todos nos remitimos a aquello. ¿Ya? En todo caso, Bien, listo, gracias. a ti, María. Esto entonces lo voy a ver yo luego para no seguir consumiendo el tiempo que tenemos para nuestras clases. Ya, entonces habiendo pasado ese tema, retomando la clase como tal, la anterior semana pues hemos visto lo que es todos los trámites que hay que hacer, ¿no ve? O sea, no sé si en los dos grupos se da el ejemplo, pero sí me acuerdo que sí en uno. El hacer trámites es pues como cuando deciden casarse, todos hablan de la fiesta, del vestido que vamos a comer, que vamos a tomar, que la torta. Y al último, o en algún rato sí o sí tienen que hablar del registro civil y los trámites, ¿no? Cuando es en la empresa es lo mismo. Y es por eso que la anterior clase hemos tomado toda una clase para ver los trámites, porque es algo que sí o sí ustedes tienen que hacer por más tedioso que sea, porque eso les va a dar legalidad ya para funcionar, para operar comercialmente en nuestro país. Pero algo muy importante que deben conocer cuando ya vayan a dar este paso es pues la existencia de este documento que es el Código de Comercio de Bolivia. El Código de Comercio es un libro así de grueso. Si ustedes van por el Palacio de Justicia, digamos, donde venden leyes, decretos supremos y demás, piden el Código de Comercio, es un texto así gruesote como el Código de Familia, el Código Civil, el Código Penal, etcétera. Entonces, el Código de Comercio es un conjunto de normas que regula lo que es la actividad comercial en un país. En nuestro caso, el Código de Comercio es un decreto ley, es el decreto ley 14379 del 25 de febrero de 1977. Ustedes dirán del 77, pero ya estamos en 2021. Sí, evidentemente sí, se ha aprobado en esa fecha y evidentemente también han habido modificaciones en algunos artículos y demás que han ido saliendo en la Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial de Bolivia es como un periódico, pero que en el que solo se publican normas, actualizaciones. O sea, si tengo una norma y quiero cambiar un puntito, uno de los puntos de la norma, pues se saca a través de un decreto supremo, una resolución administrativa, etcétera, dependiendo del tipo de norma que sea, y se publica en la Gaceta Oficial. No, los abogados tienen, por ejemplo, compran la membresía para tener acceso a la Gaceta porque ahí está en orden cronológico lo que es válido en cuanto a derechos se refiere. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué es un código de comercio? Como les estaba diciendo, ese documento, el Código de Comercio, es un conjunto de elementos unitarios ordenado y sistematizado que son normas de derecho mercantil, es decir, un cuerpo legal, o sea, puras normas para ver cómo se ejerce, regular, controlar, fiscalizar, establecer
todo lo que sea actividad mercantil y comercial en un país. ¿Qué hemos dicho de qué era actividad mercantil? Cuando hemos visto las funciones de la empresa y hemos hablado de la función comercial. Toda actividad mercantil es toda aquella actividad en la que interviene lo que es intercambio de algo por algo. Yo te doy un celular y tú me das $600. Yo te doy el servicio de cuidado de tus niños y tú me das 300 bolivianos al mes, digamos. ¿No ve? Entonces, todo ese trueque es actividad mercantil. Todo ese intercambio de compra y venta es actividad mercantil y comercial. Entonces, el Código de Comercio es un conjunto de normas que regulan todo esto en un país, ¿ya? Y son varias normas que no están desordenadas, sino que están ordenadas y sistematizadas y se presentan como un solo cuerpo, en el que va a estar cualquier duda que tengan al respecto de cualquier actividad comercial y mercantil en un país. ¿Y por qué digo en un país? Porque cada país tiene su código de comercio, ¿ya? El Código de Comercio boliviano aplica solo en territorio boliviano. Si una empresa del Perú quiere venir a trabajar a Bolivia, va a tener que remitirse a nuestro Código de Comercio. Si nosotros vamos a hacer nuestra guardería y es súper exitosa y es una metodología innovadora con base científica y demás y queremos aplicarla en Chile, vamos a tener que basarnos en lo que dice el Código de Comercio de Chile. Por eso es que para Bolivia se ha aprobado a través del Decreto Ley 14379 del 25 de febrero del 77. ¿Ya? Entonces, en la plataforma está ya el Código de Comercio en un archivo PDF. Pero si en algún momento ustedes ahora o más adelante quieren descargar o ver el documento, que son varias páginas, cuando lo vean o vamos a mostrarlo compartiendo la página, tienen que poner específicamente Código de Comercio de Bolivia, ¿ya? Ahora, de hecho, y es una gran realidad, que muchos aspectos pues son similares al de otros países. En líneas generales, el Código de Comercio en los países de una región tienen muchas similitudes esenciales, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los países de Sudamérica hay muchas similitudes y hay muchas cosas que se manejan de manera similar, ¿no? Y ahí ya cada país tiene sus particularidades. Entonces, como les decía, para Bolivia, no se olviden, es el Decreto Ley 14379 del 25 de febrero del 77. Hablando ya más detalladamente de un concepto de Código de Comercio, entonces, aquí hay tres conceptos, ¿no? El más generalizado dice que un Código de Comercio, según el derecho comercial, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad comercial, así como sus derechos y obligaciones y requisitos que deben cumplir para quienes se dedican a la actividad comercial con fines de lucro. Ya, entonces, el Código de Comercio, reiteramos, conjunto de normas que le dan obligaciones, le dan derechos a las personas que quieren ejercer una actividad comercial y asimismo le dan los requisitos que debe cumplir para desempeñar esta actividad comercial que sea con fines de lucro. El tratadista César Vivante, ¿qué dice de qué es Código de Comercio? Dice que el derecho comercial es aquella parte del derecho privado que tiende principalmente a regular las relaciones jurídicas que surgen del ejercicio del comercio. Entonces, el Código de Comercio pasaría a ser el derecho comercial y pasaría a ser quien regule la relación que hay entre las personas que se dedican al comercio. Malagarriga concluye que el derecho comercial también suele denominarse derecho mercantil, es un conjunto de normas jurídicas que rigen los actos de comercio y la profesión del comerciante. Sencillo, ¿no? Entonces, Código de Comercio, derecho comercial, ¿qué es? Conjunto de normas. En eso no hay donde perderse.
que rigen los actos de comercio, que regulan la actividad comercial o de un comerciante, dándole derechos, dándole obligaciones, dándole requisitos para cumplir. ¿Ya? Entonces, ese sería pues el Código de Comercio. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es importante que haya existe un Código de Comercio? ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan la existencia de este documento? ¿Ya? Es importante porque como hemos dicho, un Código de Comercio rige todas las disposiciones del derecho mercantil para poder resolver conflictos entre lo que son comerciantes prácticamente. Ustedes saben que en nuestra sociedad todo es mercantilismo, todo es comercio. Ustedes están estudiando para vender su servicio profesional a una empresa o para hacer una empresa y vender el servicio que su empresa brinda al cliente. Ustedes cuando en una casa, por ejemplo, todo es mercantilismo, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que comprar víveres, si uno se enferma hay que ir al médico, hay que buscar de dónde conseguir dinero, o sea, todo es intercambio, tú obtienes algo y a cambio das dinero, pero a la vez das algo para que te den dinero y así va funcionando, obtienes dinero y lo cambias por algo y a la vez haces lo inverso, ¿no ve? Tú das algo para obtener dinero y así sigue nuestra vida cotidiana, día a día. Entonces, el que exista un código de comercio hace que eso no sea un caos, que todos hagan lo que quieran, sino que le pone las reglas a cómo se debe hacer aquello en un país, en una sociedad. ¿Ya? El derecho mercantil es un conjunto de leyes relativas al comercio y a las transacciones realizadas en negocios. Entre estas leyes se encuentran las relativas a las ventas, a los instrumentos financieros, cheques, pagarés, transportes terrestres, marítimos, seguros, corretaje, garantías, embarque y demás. Yo les he hablado ahorita de manera general, ¿no ve? Lo que pasa en un hogar. ¿Ves cómo obtener dinero? Dando tu servicio profesional o tu servicio manual, lo que sea, y a la vez que tienes ese dinero lo intercambias por cosas que necesitas para subsistir. ¿Ya? Eso es bien básico, bien genérico, pero si nos vamos a un aspecto más grande, por ejemplo, están pues las grandes empresas, están lo que son las importaciones, está por ejemplo lo que son transportes, los seguros, los reaseguros, etcétera. Entonces, esas instancias ya no son tanto como una familia, son cosas más grandes y con más razón deben estar reguladas y controladas. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes van a estar van a tener su empresa, su parvulario, mejor dicho, su centro de cuidado, entonces, en lo que es la empresa como tal, van a tener pues que regirse al pago de impuestos, ¿no? Entonces, el pago de impuestos también está regulado por un código de comercio. Es algo que ya no es tan propio del negocio como tal, sino es algo macro porque es algo que se maneja en un país y que debe corresponder la misma aplicación a todos, ¿no? Entonces, tanto así a nivel chiquitito como a nivel grande, el Código de Comercio es importante para regular y controlar esto y que sea pues equitativo y justo. Ya, otro punto por el cual es importante es que tanto en el derecho civil como el derecho mercantil se entiende por contrato de sociedad que aquel mediante el cual dos o más personas se obligan a poner en común bienes o servicios con el ánimo de repartirse ganancias. Ahora bien, cuando ustedes deciden asociarse, esta parte ¿qué nos quiere decir? Si deciden asociarse con uno o dos compañeros para empezar su emprendimiento, a veces ustedes pueden comenzar a decidir, y digamos una parte de los socios no es alguien que sea muy calladito, muy hablador, que demande mucho, y pueden ser injustos en cuanto a la proporción de las ganancias que van a tener y lo que van a aportar. Entonces, si bien cada sociedad comercial define esto, también hay una regulación o el Código de Comercio agarra y dice, a ver, un ratito, no puedes hacer las cosas así, tiene que haber equidad, ¿no ve? Entonces,
La importancia del Código de Comercio también radica en que no solo vamos a aspectos netamente mercantiles, tanto pequeñitos como una casa o grandes como el manejo de un país, sino que también está bien inmerso en ver la equidad y la justicia para todos aquellos que van a intervenir en cualquier tipo de relación comercial. ¿Ya? Y por último, serán mercantiles las sociedades que hayan adoptado alguna de las formas previstas en el Código de Comercio o en las leyes especiales sobre la materia, lo cual conlleva la necesidad de inscribir la sociedad así constituida en el registro correspondiente. Como decíamos a un principio, esta parte se refiere a que, si bien hay una regulación de toda actividad comercial y mercantil, es decir, controla todo aquello de intercambio se refiere, la importancia del Código de Comercio también radica en el hecho de que cuando ustedes van a ser comerciantes o van a tener ese título de comerciantes de personas que tienen una actividad mercantil, el Código de Comercio va a hacer que ustedes tengan derechos y obligaciones. O sea, al asumir ser comerciantes, que así se le denomina, aunque sean empresarias o empresarios, van a adquirir derechos y obligaciones, lo que también va a adecuar su conducta y no van a poder hacer lo que quieran porque no van a poder cometer faltas, digamos, porque van a ser sancionados y tampoco nadie va a poder abusar de ustedes porque al tener derechos los pueden ejercer. Ya, entonces, podríamos dividir en estos aspectos la importancia de tener un código de comercio. Ahora bien, en esta diapositiva, y como ustedes van a tener las diapositivas, pueden entrar a estas dos páginas, que es aspectos relevantes y resumen del Código de Comercio para conocimiento general para cualquier situación que necesite. ¿Ya? Porque el Código de Comercio es un código, es un documento súper extenso. Ahorita vamos a compartir rápidamente, a ver, el código, lo voy a abrir, que está aquí en un PDF en la plataforma, para que tengan idea del documento que es. Aquí está. Ya cuando ustedes entren a la plataforma, ustedes van a poder ver, aquí está descargado y ¿cuántas páginas son? 285 páginas. Entonces, como verán, es un documento sumamente grande y extenso, ¿ya? Y contiene pues todas las normas y leyes que regulan la actividad comercial en nuestro país. 285 páginas. Pero en los enlaces que les he presentado hace un ratito, ustedes van a poder ver que hay enlaces en los que pueden tener aspectos relevantes o resumen. ¿Ya? Saben que vamos a ver rápidamente ejemplos del contenido que tiene el Código de Comercio para pasar al otro tema por tema de tiempo. Por ejemplo, miren, en el artículo 5 del Código de Comercio habla del comerciante y define quiénes pueden ser comerciantes. Dice que las personas naturales con capacidad para contratar y obligarse. O sea, que cualquier persona que haya nacido en Bolivia, que tenga la capacidad de contratar, o sea, que pueda pagar un sueldo y que pueda asumir todas las obligaciones, es decir, establecerse legalmente en Bolivia, pagar sus impuestos, pagar las AFPs, pagar la caja, etcétera, puede ser comerciante. Las personas jurídicas constituidas en sociedades, lo que vamos a ver ahorita, no solo las personas naturales, sino también las sociedades comerciales, que tengan domicilio en Bolivia, que tengan domicilio en el exterior, y esta parte la vemos como para que ustedes tengan idea del contenido y cuando vean el Código de Comercio les sea más familiar, ¿no? En el artículo 3 se indica que, por ejemplo,
Ya me pasé ya. El artículo 60, por ejemplo, habla de lo que es los actos y operaciones de comercio y define aquí en Bolivia qué se considera como actos y operaciones de comercio. Y aquí hay varios mencionados. La compra de mercaderías, adquisición o alquiler de maquinaria, compra-venta de empresa mercantil, recepción de dinero en préstamo, actividad empresarial de hoteles, actividad empresarial de publicación periódicos, actividad empresarial sanitarias, clínicas, farmacias, actividad empresarial de construcciones, edificaciones, actividad empresarial dedicada a la industria extractiva, la actividad empresarial de promoción de negocios. O sea, aquí ya les define qué actividades son consideradas como actividades de comercio en el territorio boliviano, en ese artículo, por ejemplo. En el artículo 36, por ejemplo, habla de la contabilidad y ya establece en la ley que es importante que todas las empresas lleven una contabilidad organizada, sin importar qué tipo de empresa eres, si eres empresa grande, chica, unipersonal, sociedad comercial, SRL, SA, etcétera, porque ahí va a estar la justificación clara de todas las operaciones monetarias que han tenido. ¿No ve? Entonces, la contabilidad clara demuestra la claridad y la legalidad de su empresa, que no es una empresa que lava dinero, etcétera, ¿no ve? Entonces, esto inclusive está penado por ley, pero esto, por ejemplo, se menciona en el artículo 36. En el artículo 66, por ejemplo, se habla de lo que es la competencia desleal, ¿no? Entonces, eso significa de aquella competencia que ve la manera de boicotearte, en otras palabras, como empresa, de captar a tus clientes, de calumniarte, etcétera, ¿no? Varios aspectos que también está penado por ley. Entonces, les he dado esta serie de artículos al azar para que se den cuenta del tipo de contenido y que tiene bastante contenido. Hemos visto solo 4 artículos y hemos visto cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, ver a detalle el Código de Comercio no vale la pena, pero sí es importante que ustedes sepan que si en algún momento tienen alguna duda muy particular, es importante que se remitan a este documento porque seguramente van a encontrar la respuesta de cómo manejar esta situación o cómo hacer frente a esa situación, etcétera. ¿Ya? Y para poder ustedes obligatoriamente abrir el archivo y ver el Código de Comercio, es que se está habilitando el cuestionario número 3 en referencia al Código de Comercio. Para hacer el cuestionario número 3, ustedes tienen que abrir el documento que, como les digo, está en la plataforma y buscar la respuesta ahí. ¿Ya? Hay preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos artículos tiene el Código de Comercio? Entonces, ustedes tienen que ver hasta el último artículo qué número es y responder. Hay otro tipo de pregunta que dice en qué fecha y bajo de qué decreto supremo se aprobó el Código de Comercio. Lo hemos visto en la diapositiva y si abren el Código de Comercio, ahí está al principio. Ya, entonces, el cuestionario número 3 que se está habilitando acabando esta clase, netamente lo tienen que hacer con el Código de Comercio. ¿Ya? Para que ustedes acaben de verlo, revisarlo. Y también hay un video que si nos da el tiempo vamos a ver una partecita que nos habla del Código de Comercio que también está en plataforma. Pero primero vamos a avanzar con lo que continuamos. ¿Ya? Entonces, lo que viene a continuación es que ustedes conozcan un poco de lo que son las sociedades comerciales. ¿Ya? Entonces, en este sentido, los tipos de sociedades comerciales que están establecidas en Bolivia están definidas a través del artículo 126, ¿ya? Pero previo a esto, vamos a ver el artículo 127. En el artículo 127 del Código de Comercio, hablamos de lo que es el instrumento de constitución. ¿Se acuerdan que en la anterior clase nosotros hemos visto los trámites y que el primer trámite prácticamente que se hacía era la minuta de constitución o el acta de constitución de la empresa? ¿Se acuerdan? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, dicen. Sí, Listen. Ya. Entonces, como hemos visto, la minuta de constitución es lo que nos va a dar inicio a todo. Y evidentemente para tener una minuta de constitución hay que hacer el control de dominio de empresa y luego inicias el trámite. Entonces yo les dije
que en el Código de Comercio están los requisitos mínimos que debe contener esta minuta de constitución. ¿Ya? En ese sentido, aquí está en el artículo 127 el contenido mínimo que debe tener esa minuta, que es lugar, fecha y celebración del acto, nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, de todas, etcétera, de todas las personas que intervengan en la Constitución. Si digamos Stephanie Calvimonte y Dayana Durandal van a ser socias y están constituyendo su empresa, estará pues el dato de ellas, estado civil, nombre, edad, profesión, domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Si van a designar a un representante legal, pues también. Razón social o denominación y domicilio de la sociedad. Razón social es el nombre que le quieren poner y que ya han debido verificar en Fundempresa si es un nombre disponible. Objeto social. Eso significa el objeto de la sociedad. ¿Por qué están creando la empresa? Que debe ser preciso y determinado. Monto de capital social con indicación del mínimo cuando este sea variable. Ya, monto del aporte efectuado por cada socio, es decir, si digamos es 10,000 su capital social, Dayana estará poniendo 5,000, Stephanie está poniendo 5,000 y además Stephanie está poniendo una casa y Dayana está poniendo un auto, etcétera, ¿no ve? Entonces, monto del aporte efectuado por cada socio, ya sea en dinero, bienes, valor, servicios, etcétera. Plazo de duración. ¿Cuánto tiempo va a durar la constitución de este tipo de esta empresa? Forma de organización de la administración, debe tener las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, es decir, si nos va bien, como estamos poniendo a la mitad, 50% de las ganancias para Dayana y 50% de las ganancias para Estefan. Si algo va mal y hay que la empresa entre en quiebra y hay que vender todo lo que tiene y nos vamos a dividir todo a mitades. Si al final hemos quedado con la deuda en el banco y hemos perdido todo, pues la deuda se divide a mitades, ¿no? Eso significa reglas para distribuir utilidades y soportar las pérdidas. Previsiones sobre la constitución de reservas, cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios, cláusulas de disolución de la sociedad, compromisos sobre jurisdicción arbitral, etcétera. Son una serie de datos que el Código de Comercio dice que cuando ustedes vayan a constituir sus empresas, deben tener estos puntos mínimamente en su constitución, ¿ya? Y como la siguiente semana nosotros vamos a tener las clases presenciales, pues voy a preparar una tareita con esto para hacerlo en grupos y que lo voy a subir para la clase siguiente, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a trabajar en grupos respecto a esto, para que ustedes tengan idea de lo que es un acta de constitución de empresa. ¿Ya? Ahora, es importante que ustedes sepan que, y es lo que les hablaba también, tanto en la clase de qué es empresa y la anterior, ustedes pueden arrancar como empresa si tienen dinero. Si digamos, Dayana y Stephanie dicen, no vamos a hacer todo eso, tenemos la plata, yo tengo la casa, tú tienes el auto, de una vez montaremos la guardería y empezaremos a trabajar, listo, ya. De poder hacer, se puede, como todo en esta vida, pero no se debe. Ahí vienen estos tipos de sociedades que existen y que están consideradas también en la ley, que son las sociedades, por ejemplo, irregulares y de hecho. Ya, las sociedades irregulares y de hecho son aquellas que trabajan sin haber cumplido los formalismos y a la vez no son reconocidas por la ley. Es lo que les decía, ¿no? Digamos, Dayana, Stephanie comienzan a funcionar, no han sacado NIT, no tienen matrícula de comercio, no aseguran a sus trabajadores, les dicen, te voy a pagar todo, digamos, te tendría que pagar 6,000 líquido, te voy a dar los 6,000 porque si no tendría que descontarte para tus AFPs, para la caja, etcétera, y no. Entonces, de poder hacerlo, lo puede. Y de hecho, el Código de Comercio, ¿qué dice? A la persona que quiere ser comerciante, entrar en actividad comercial, se le da derechos y se le da obligaciones. Al no reconocerle el Estado boliviano como empresa, pues no tiene ningún derecho, no puede reclamar nada. Si digamos a Dayana y Stephanie les va muy bien en su guardería y se llama Pasitos de Gigantes, algo así,
agarra María y sabe que no tienen papeles en regla, no son legales, dice, me voy a copiar su nombre, me voy a copiar su logo y voy a yo dar factura y me voy a llevar a sus clientes. Lo puede hacer. Y Esteban y Dayana, como no tienen no son reconocidas por ley y no tienen ningún derecho, pues no van a poder ir a quejarse a ningún lugar. La ley no les va a amparar. Pero eso sí, la ley sí les va a reconocer como empresa en el caso de que alguien reclame el cumplimiento de sus obligaciones. Si, digamos, han comenzado a trabajar así, no se han registrado, no tienen NIT, no hacen aporte a la AFP de sus trabajadores ni nada. Si, digamos, yo voy a trabajar y me embarazo y necesito mi subsidio de lactancia y mi control y mi seguro y todo, puedo hacer mi denuncia de que no están aportando a las AFPs, de que no estoy registrada en el ministerio, en la planilla de escenarios, etcétera. Y si, por más que no sea una empresa registrada, me van a caer las multas correspondientes. Ya, entonces, esas serían las sociedades regulares y de hecho que comienzan a trabajar y sin cumplir nada, ¿no? Pero el Estado no les reconoce como empresas, por lo que no les reconoce derechos, pero sí puede reconocerles obligaciones a una denuncia, no de oficio, ¿ya? Es como, por ejemplo, los matrimonios, ¿no ve? O sea, bueno, las parejas, digamos, hay parejas que deciden convivir, deciden irse a vivir juntos a un lugar, ha pasado 1 año, 2 años, 3, ya han pasado 10 años. Entonces, más allá de los 2 años, la ley, si cualquiera de las dos personas presentan testigos, no es necesario que se casen. Si se demuestra que han convivido ya 2 años, ese matrimonio es de hecho. Es lo mismo con las empresas, ¿no? Son empresas de hecho. Dentro de hay otro también tipo de sociedades que son las sociedades atípicas o de actividad ilícita o prohibida. Las sociedades atípicas son aquellas que no se ajustan a ninguno de los tipos autorizados por el Código de Comercio y su constitución y funcionamiento es nulo o de pleno derecho. Es decir, ahorita lo que nosotros vamos a ver son los tipos de sociedades comerciales, ¿no ve? Está lo que es la empresa unipersonal y las sociedades comerciales. En las sociedades comerciales tenemos 6 tipos que establece la ley, pero puede ser que decidan, digamos, otras de sus compañeras hacer una empresa que no va a ser ni sociedad en comandita, no va a ser sociedad anónima, va a ser SRL, no va a ser ninguna de las sociedades que establece la ley, están copiándose un modelo de sociedad de Colombia, digamos, que les ha gustado, lo pueden hacer, lo pueden establecer así, pero del mismo modo que las sociedades irregulares y de hecho no van a poder ejercer sus derechos por ley, no les va a reconocer el Estado boliviano. ¿Ya? Y están pues las sociedades con objeto ilícito. Estas sociedades son las que se han constituido para el cumplimiento de un objeto ilícito, ¿ya? Y esto ya pasa a ser un delito penal. Son sociedades que, por ejemplo, no sé, hay una persona que está metida con el narcotráfico y necesita lavar su dinero, entonces dice, ay, voy a crear una guardería y ahí voy a hacer figurar en mis planillas que cada mes hay 30 niños, no me vale si no hay ningún niño, ¿no? Entonces de ahí ya voy a decir que están pagando a $500 por mes y ese dinero ya va a ser limpio, ya va a ser lavado. Entonces, se puede crear, pueden inclusive tener su NIT, de empresa, emitir sus facturas, etcétera, pero si alguien se entera de esto puede hacer la denuncia y pues ya pasaría a cometer un delito penal, ¿no? Y esa empresa sería una sociedad que ha sido creada con un objeto ilícito. ¿Ya? Y en el artículo 141 están lo que son las estipulaciones nulas, y los voy a dejar de tarita para que vean este artículo, en el que menciona que qué no puedes poner pues tú en tu minuta de constitución, que se daría como nulo, ¿no? Y es lo que les decía, la importancia de un código de comercio sirve también para regular, hacer que las cosas sean equitativas y justas para todos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pueden ver cosas que harían que se considere nulo esto. Ahora pasemos a la parte súper importante de este tema, que son las sociedades comerciales como tal.
¿ya? Y que están mencionadas en el artículo 126 del Código de Comercio. En el artículo 126 del Código de Comercio nos dice que las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, solo podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos. Ahí está. La sociedad colectiva, 1, sociedad en comandita simple, 2, sociedad de responsabilidad limitada, 3, sociedad anónima, 4, sociedad en comandita por acciones, 5, y sociedad accidental o de cuentas en participación. ¿Ya? Esos son los 6 tipos que el Estado boliviano dice que pueden constituirse como empresas en Bolivia, si va a ser una sociedad comercial y no va a ser una empresa unipersonal. Hablemos un poco más de lo que son las sociedades colectivas, ¿ya? En esta clase de sociedades, todos los que van a ser socios responden a las obligaciones en forma solidaria y limitada, o sea, en forma equitativa, ¿ya? La denominación que adopten deben contener las palabras sociedad colectiva o su abreviatura, ¿no? Entonces, este tipo de sociedades, los socios tienen una participación equitativa y solidaria e ilimitada, es decir, que si tienen ganancias, se van a repartir por igual, pero si es que realmente hay pérdidas y hay que asumir, todos van a asumir por igual, sin importar si uno tenga plata o no tenga plata, porque así lo están definiendo. Cuando actúan, y dice, si su denominación, o sea, si le van a poner guardería Pasitos de Gigantes, CSC, o sociedad colectiva, sí o sí tiene que tener esa denominación en su nombre, esas palabras, ¿ya? Ahora, cuando actúen bajo una razón social, esta se formará con el nombre patronímico de alguno de sus socios, y cuando no figuren de los de todos, se añadirá la palabra y compañía. En la razón social, cuando ustedes tengan una razón social dentro de lo que es una sociedad colectiva, ya, es decir, le van a poner el nombre de alguno de los socios, tienen que poner todos los nombres. Y si no ponen todos los nombres y solo ponen uno, tienen que poner y compañía. Por ejemplo, no sé, pues Morales y compañía. O por ejemplo, Sarsuri y compañía. ¿Ya? Porque eso indica que es una sociedad, ¿no? Entonces, basta que puedan poner en su nombre o en su razón social el nombre de alguno de los socios, que puede ser nombre y apellido también, pero deben aumentar la palabra compañía o su abreviatura. Otra característica es que la razón social que hubiera sido a otra sociedad van a ser transmitidos a la nueva y va a ser como sucesores de. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes, ya existía esta guardería Sarsuri y compañía, digamos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es que en base a esa otra sociedad están creando esta nueva empresa, y eso se puede hacer, o sea, si quieren retomar el trabajo de otra empresa y volverlo una nueva empresa ustedes, si digamos su familia tenía esta empresa, pero ustedes la van a volver una nueva empresa, con este tipo de sociedad se puede hacer, pero la manera de que tenga legalidad es que ustedes digan sucesores de. ¿Ya? Entonces, estas características que les digo están mencionadas en el Código de Comercio, y en este caso de tipo de sociedad está más remitido al tema de la denominación. La denominación, si es que va a ser palabras, entonces tiene que tener lo que es sociedad colectiva, su abreviación. Si va a ser una razón social, debe contener el nombre de una más personas o todas, y si no están todas, y compañía. Y pueden asumir también la continuidad de empresas antiguas que ya han cerrado inclusive, para que ustedes le pongan sucesores de. ¿Ya? Entonces, cuando consideran alguna situación así, lo ideal es que puedan ver una sociedad colectiva para la conformación de su empresa. Luego está lo que son las sociedades en comandita simple. En este tipo de sociedades se pueden constituir con 2 tipos de socios. Los primeros socios, que van a ser los comanditarios, que solo responden por el capital que se obligan a aportar.
Y los otros tipos de socios que serían los gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales en forma solidaria y limitada, haga o no haga aportes de capital social. ¿Ya? Comandita, como me preguntaban en un grupo, significa en grupo, ¿ya? Entonces, los socios comanditarios son aquellos socios que son parte del grupo y que en una sociedad comandita simple dicen, vamos a tener entonces este tipo de socios. Los que ponen capital y los que son quienes, de acuerdo al capital que han puesto, tienen derechos y obligaciones. ¿Ya? O sea, si somos una sociedad comandita de 3 socios y hemos decidido que seamos, que de estos 3 socios, 2 sean comanditarios, estos socios van a poner capital y tanto como han puesto van a tener derechos y obligaciones. Pero también puede estar conformado por socios, gestores o colectivos que estos no están obligados a aportar capital, pero sí van a tener que asumir las obligaciones sociales, sea cual sea la situación. Si entran en quiebra, digamos, o si quedan con deudas, ellos tienen que responder por igual. ¿Ya? Entonces, en una sociedad comandita simple se puede hacer un mix de personas que son socios y que ponen plata y personas que no, pero tienen todas las obligaciones tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren hacer una guardería entre 3 personas, 2 de estas personas pueden agarrar y poner el capital 50-50 y la otra persona dice, yo no tengo plata, pero yo me voy a encargar de la administración de la empresa. Y yo voy a estar a cargo de la dirección, voy a tener la representación legal y yo me voy a ocupar de todo, voy a estar ahí 24/7. Y ustedes solo ponen dinero y si quieren estar ahí bien, si no también. A veces eso funciona, a veces hay personas que no tienen dinero, pero tienen el conocimiento y la experiencia. Y eso le puede cuadrar bien a alguien que sí tiene dinero, pero que no tiene tiempo, ¿no ve? Que no puede estar ahí en la guardería viendo cómo solucionar problemas, etcétera. Entonces, cuando hay una situación así y ustedes quieren conformar una sociedad, algo a lo que pueden apuntar es a una comandita simple, ¿ya? Cuando tienen ese diferente tipo de socios, los que tienen plata para aportar y los que no, pero están dispuestos a asumir las obligaciones sociales en forma solidaria y limitada, hacerse cargo de la empresa, ser representante legal, etcétera. ¿Ya? Otra característica de una comandita simple es que en la denominación que le vayan a poner, tiene que ir las palabras sociedad en comandita simple o la abreviatura, ¿no? Comandita simple, S en CC o SCS, ¿no? Entonces, esas serían, algo importante cuando ustedes vean la denominación. Ahora, a diferencia de la anterior sociedad, si algún socio quiere incluir su nombre o inclusive una persona ajena a la sociedad quieren poner el nombre de alguien que no es parte de los socios, solo por el hecho de que esté su nombre, hace de que tenga las mismas responsabilidades de un socio. Si digamos estas 3 personas, 2 están poniendo dinero, la otra persona está poniendo su conocimiento y toda la administración de la empresa, uno de los socios tiene pues en alto a su abuelito, que ya ha fallecido y dice, por favor, yo voy a poner el 60% del capital, pero quiero, no, mejor dicho, que de su hijito, de su hijo. Ya, porque tiene que ser una persona que está viva, perdón. Dice, yo quiero que el nombre de mi hijo, que tiene 20 años, esté y sea nombre de la empresa. Bueno, nadie se hace lío, está bien. Si están conformando una sociedad en comandita simple, el hecho de que esté el nombre de esta persona en la empresa hace que esta persona, por más que no haya aportado capital, por más que no sea socio como tal, sea alguien que también va a tener las mismas responsabilidades como socio. ¿Ya? Entonces, eso tomen en cuenta. Ahora viene lo que son las sociedades de responsabilidad limitada. Esta es una de las sociedades como que más detalladitas que se explican porque es una sociedad frecuente para empresas grandes. Ya son las SRLs. Ustedes han debido ver varias empresas con esa denominación. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, las características mencionan que la administración de la sociedad puede estar
a cargo de uno o más gerentes o administradores, sean socios o no, designados por tiempo fijo e indeterminado. Yo les he mencionado que este tipo de sociedades se da más para empresas que van a ser grandes. Por eso es que dentro de sus características, la administración de la sociedad no solo puede estar a cargo de una persona, sino que puede estar a cargo de más gerentes generales o administradores. Y que estos no necesariamente tienen que ser socios, pueden ser externos contratados y que pueden estar, digamos, bajo un contrato de un año o contrato indefinido. En este tipo de sociedades, la dirección de la empresa es a través de una o más personas, sean socios o no, y por plazo indefinido o por un contrato con un tiempo determinado. En este caso, la responsabilidad material de cada socio está limitada hasta el monto de capital que cada uno ha aportado. ¿Ya? En este caso, sería pues una intermedia entre lo que son las sociedades colectivas y las anónimas, que todavía no hemos visto. ¿Ya? En las sociedades colectivas, por ejemplo, tanto como tú aportas, como hemos visto en el anterior ejemplo, hay socios que pueden aportar capital y hay socios que no, pero la responsabilidad es igual para todos. ¿No ve? Entonces, en este caso, si yo soy un socio que ha aportado 80%, mis ganancias van a tener que corresponder tanto como he aportado. ¿Ya? En este tipo de sociedades, cada socio responde a la participación de la empresa tanto como ha aportado capital. Si tú has aportado el 1%, pues tendrás el 1% de las ganancias. Si otra persona aportó el 50%, tendrá el 50% de las ganancias. Si la empresa ha ido a quiebra y hay deudas, pues tú tendrás el 1% de la deuda y el que ha aportado más tendrá más porcentaje de participación en la deuda, etc. ¿Ya? Aquí hay una diapositiva un poco larguita que nos habla de las condiciones legales para constituir esta empresa. Y de hecho, cuando ustedes hagan no solo la minuta, como verán que aquí hay varios puntos muy particulares, sino también para hacer el trámite en Fundempresa y en impuestos, hay requisitos que son muy particulares para una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, generalmente, aquí podemos ver, por ejemplo, que estas condiciones legales para su constitución y funcionamiento son netas específicas de lo que es una SRL, ¿no? Por ejemplo, la formalización de una escritura pública de constitución e inscripción en el registro de comercio y sociedades por acciones se encuentra a cargo de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio como órgano integrante. ¿Ya? Entonces, ellos, por ejemplo, tienen que hacer la formalización de su minuta de constitución en el registro de comercio y sociedades por acciones. Ellos en un tipo de SRL no pueden tener más de 25 socios, o sea, no pueden hacer una empresa y que sean 30 socios, no, pero sí pueden tener hasta 25 socios. La denominación o razón social va a estar denominada por el nombre de alguno de sus socios y sí o sí tiene que tener SRL, como en las otras. ¿Ya? El capital social aportado está dividido en cuotas de igual valor, que serán de 100 y múltiplos de 100. Es decir, si digamos, para la empresa se necesita $10,000, que es un monto bajito, pero digamos que sí o sí, lo que es el aporte de capital tiene que ser dividido en múltiplos de 100. ¿Ya? Es decir, yo voy a aportar, no puedo decir, yo voy a aportar $135,000. No, tienes que aportar o $100,000 o tienes que aportar con algún múltiplo de 100. Así se va a ir dividiendo que sería como que las acciones. Ya no puedes aportar el monto que tú quieras. Hay que hacer esa división para manejar el tema de aportes. Cuando se constituye la sociedad, si yo digo que voy a poner el 50%, tengo que hacer ese monto al momento de constituir la empresa. No puedo decir, voy a dar la mitad ahora y la otra mitad en 5 pagos, no. ¿Ya? Entonces, sí o sí, el pago de aportes en dinero, sobre todo, debe pagarse íntegramente al constituir la sociedad.
Y se puede acordar un aumento de capital mediante votos. Si digamos son 10 socios y dicen, bueno, cada quien hemos aportado, tú el 30%, tú el 10%, tú el 80%, etcétera. Necesitamos hacer crecer la empresa, entonces hay que aumentar el monto de dinero. ¿Están de acuerdo? Sí, ya. Entonces vamos a aumentar un 10%. Si yo he puesto el 10%, aumentaré pues el 10% del monto que he puesto. ¿Ve? Si tú has puesto el 80%, lo propio. Entonces, esto se aprueba por voto y es equitativo también. Ya, esas serían las características un poquito más relevantes de lo que es una sociedad de responsabilidad limitada. Y ahora viene lo que son las sociedades anónimas. Una sociedad anónima tiene las siguientes características: que su admisión por poder público se la hace bajo ciertas condiciones de control, ¿no? Estas condiciones pueden ser que por ficción de la ley nace una persona distinta a la de los socios. Por ello es que esta clase de sociedades no tiene razón social, ni se designa generalmente por el nombre de uno o más de sus socios, sino por el objeto u objeto para realizarlos. En este caso, a diferencia de las otras sociedades, no se pone el nombre de uno o de más socios o de una persona ajena o de alguien. Más que todo, se usa el nombre para la denominación, la actividad, el motivo por el cual ha sido creado, la actividad que realiza. Ya, por ejemplo, ustedes todos han debido escuchar el Trans Copacabana S.A., ¿no ve? Entonces, ahí no está yendo el nombre de algún socio, es en trans, de transporte, ¿no ve? Transportes Copacabana, pero lo han puesto trans. Entonces, en este ejemplo pueden ver que su designación, su denominación es generar objeto u objetos por los cuales han creado la empresa, ¿ya? Pueden emitir acciones nominativas y al portador, es decir, que pueden darlo como el poder para representante legal a través de un documento. Ellos coordinan todo lo que es el capital, la dirección o administración y el trabajo, es decir, que en este tipo de sociedades internamente pueden establecer cómo va a ser su aporte de capital, cómo va a ser la dirección o administración, es decir, que ellos si van a ser entre socios, si va a ser externo, es mucho más abierto, ya no está tan delimitado como en las otras sociedades. Al momento de constituir la empresa, no solamente deben elaborar una minuta de constitución, sino también deben elaborar estatutos de la sociedad como tal. Es decir, que un estatuto o reglamento son todas aquellas reglas para de comportamiento de todos los que forman parte de la sociedad, ya de todos los socios, y que debe estar aprobado por el Poder Ejecutivo, ya, y que forma parte del reconocimiento de su personería jurídica. Los socios tienen responsabilidades limitadas hasta el monto de sus aportes, es decir, que tienen responsabilidades y obligaciones tanto como han aportado. Y este tipo de sociedades funciona bajo un directorio. Es por eso que tienen estatutos, porque en los estatutos, por ejemplo, se va a definir cómo van a escoger al directorio, si va a ser por votación, si va a ser por aclamación, etcétera. Todos esos reglamentos, estatuto y los reglamentos, un directorio. Otro tipo de sociedades más no están tanto como las otras que tienen socios y aportan capital y entre ellos manejan la empresa. Estos ya como que se agrupan, hacen una sociedad y ellos definen cómo se van a manejar, ¿ya? Después está lo que son las sociedades en comandita por acciones. En este tipo de sociedades son una variedad de las sociedades en comandita simple que hemos visto al principio. En este tipo de sociedades por acciones, el capital social se divide en acciones, ¿ya? O sea, es decir, que si bien
hay diferentes clases de socios, como en la comandita simple, hay socios que ponen capital y hay socios que van a estar a cargo de la administración, pero todos tienen las mismas obligaciones. En lo que es comandita por acciones, la única diferencia es que existen acciones, es decir, que si vamos a hacer una empresa, yo quiero tener el 50% de las acciones y pago por ellas, y otra persona dirá, yo quiero tener el 50% y ya, y la otra persona dirá, yo no tengo para comprar acciones, pero sí voy a ser parte de la empresa en el manejo. O voy a tener una acción, ya, entonces, o sea, puede ser que el 1% de las acciones esté a cargo de la persona que solo va a ocuparse del manejo de la empresa, ¿ya? En cuanto a su denominación, cualquiera fuera la denominación, mejor dicho, el acuerdo que se haya hecho entre los socios, obligatoriamente sí o sí tiene que tener sociedad en comandita por acciones o la abreviatura SCA, ¿ya? Porque si este tipo de sociedad no le pone a su nombre estas palabras o esta abreviatura, directamente se hace solidaria y limitadamente responsables a los administradores y a la sociedad por los actos realizados en estas condiciones. Y luego está lo que son las asociaciones accidentales o cuentas en participación. Las características son que su formación obedece al interés de 2 o más personas para cumplir una o más operaciones determinadas y transitorias mediante aportes en común. Entonces son 2 personas que han quedado de acuerdo en hacer aportes para hacer una actividad en común. No tienen personería jurídica propia, o sea, carecen de una denominación social. No están sometidos a los requisitos que regulan la constitución de otros tipos de sociedades comerciales, ni tampoco requiere esta inscripción en el registro de comercio, y su existencia puede acreditarse por todos los medios de prueba. Ya este tipo de asociaciones no son tanto creadas para fines de lucro, ya es, digamos, que hagan una asociación de fútbol, ya de equipos de fútbol, algo así, ya, que luego pueden formar un club deportivo, ya, pero es que no es como cuando tú quieres emprender una empresa formal, un negocio formal en el que vas a querer generar lucro y demás, ¿no? Entonces, más esto es, digamos, a ti te gusta el fútbol, a mí también me gusta el fútbol, haremos una asociación, listo, ya, entonces la forman. Y por eso no es necesario tampoco que tengan que tener un registro de comercio y demás, porque no ese es el fin, ¿no? El fin es otro. Puede ser que así de boca para afuera digan haremos y comiencen a hacer. Si en algún momento necesitaran acreditar su existencia como tal, simplemente lo pueden hacer poniendo todos los medios de prueba que tengan ellos disponibles. ¿Ya? Ahora, hemos visto, por ejemplo, la diferencia entre la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, que la diferencia en este tipo de sociedades es el hecho que se manejan acciones. Por eso es importante que nosotros veamos lo que significan las acciones y los accionistas, ¿ya? Las acciones son documentos comerciales que son como los títulos o valores, o sea, este es un documento que vale $100,000, ¿no ve? Entonces, si yo estoy aportando a la empresa una acción de $100,000, aquí me da un título y me dice usted es propietario de tal porcentaje de la empresa que equivale a $100,000. Eso es una acción, ¿ya? De hecho, esto puede ser transferible, porque si me dan a mí a mi nombre, yo agarro un documento, le quiero transferir a Pepito Pérez, esta mi acción va a ser parte de él. Entonces agarro y le vendo la acción. ¿Ya? Entonces, las acciones son eso, es haber dividido el capital en montos y ese monto darle un valor en un papel. Es como un cheque, ¿no? Está en papel, pero eso vale. Es tú como tu derecho propietario de esa parte de la empresa. La acción es un título o valor de participación, o sea, porque al decir tienes derecho propietario, también tienes derecho, es tu derecho de participar de la empresa en ese porcentaje, ¿ya?
Y debido a que los derechos están contenidos en ella, no solo se comprende su valor nominal, sino también comprende aquellos derechos que confieren a títulos de participación administrativa o en la sociedad emisora. Es decir, que si este papel vale mis $100,000 que yo he dado en plata para ser parte dueña de la empresa, no solo significa que vale $100,000, sino significa también que yo tengo derechos, tengo voz y voto en la empresa, ya para toma de decisiones, para decir yo también quiero ser parte de la administración, quiero ser también gerente propietario, etcétera, ¿no? Entonces, esa acción, ese título, ese papel no solo representa plata, sino representa también participación efectiva en la empresa, ¿ya? Ahora, como les decía, yo no voy a decir, quiero aportar 365 bolivianos. Las acciones tienen un valor nominal de 100 o múltiplos de 100, ¿ya? Se maneja así. Están representadas por títulos certificados, o sea, un documento, un papel, son indivisibles. Es decir, si la empresa se ha dividido en 100 acciones, listo, son 100 acciones. No puedo agarrar yo, y si tengo 3 acciones, la quiero dividir en 6 para vender 2, no. Tiene que ser tal cual se ha dividido un principio y ya. Se puede emitir títulos al portador. Es decir, que así como el cheque que dice a nombre del portador, esta acción puedo emitir el título que me permita poner al portador, lo que significa que quien esté agarrando la acción es dueño de la acción. Puede haber, si bien no se pueden dividir las acciones, pero digamos hay personas que quieren comprar más acciones, se pueden autorizar nuevas acciones, ¿ya? Pero esto solo se va a efectuar cuando se hayan suscrito totalmente precedentes, ¿no? Entonces, no es alegremente, seguramente dentro de una reunión de directorio y demás se autorizará, sabiendo que sí han dado pie a que más adelante se generen más acciones para poder vender. No, o sea, eso es planificado. No pueden ser ofrecidas por las sociedades anónimas como garantía para la obtención de préstamos y negociaciones. En lo que son las sociedades anónimas, las acciones no pueden ser utilizadas para, digamos, ir al banco y decir voy a poner en garantía mis acciones. Se aplican en relación a las normas de títulos y valores que establece el Código de Comercio. En el Código de Comercio hay un artículo que habla de lo que son los títulos y valores y las acciones entran a esta parte, ¿ya? Y por otro lado están lo que son los títulos o certificados provisionales, que son documentos tangibles que simbolizan la acción suscrita y se desprenden de los talonarios. Es como el tema del cheque, ¿no? Solo que estamos hablando de acciones. Y bueno, esto es más ya para que ustedes tengan conocimiento de qué son este tipo de documentos. Evidentemente también puede haber una transmisión, si digamos yo le quiero vender mis acciones a otra persona, no hay problema, se puede hacer el traspaso, ¿no? Entonces, pero se tiene que cambiar todo como corresponde y lo puedes hacer por venta, lo puedes hacer por permuta, lo puedes regalar, lo puedes heredar, lo que tú quieras con tus acciones. Ahora, las acciones se emiten o ofertan por las sociedades por acciones pueden ser ordinarias y preferidas. Las acciones ordinarias son aquellas comunes y corrientes que confieren a su titular derecho a un voto en las juntas generales. Pero las acciones preferidas son las que establecen beneficios preferenciales. Sus titulares no votarán en juntas ordinarias, sino exclusivamente en las extraordinarias, pero pueden asistir con derecho y voz a las asambleas. Hay a veces el tipo de acciones, las ordinarias, que te dan voz y voto en una junta general, pero en las preferidas es como que son preferenciales, porque las juntas generales se hacen sí o sí cada cierto tiempo, pero las juntas extraordinarias se hacen para tratar un tema en específico y una acción preferida te da voto en este tipo de juntas, las extraordinarias. ¿Ya? Y con esto habríamos acabado de ver lo que es el tema de tipos de sociedades comerciales. Vamos a tener también una actividad para reforzar esto en la clase del siguiente miércoles. Y por el momento tienen habilitado también el cuestionario de este tema. Ya en ese sentido, hay cuestionario del Código de Comercio que lo tienen que hacer con el Código de Comercio.
ya no con la lectura ni las diapositivas, sino con el código de comercio. Y también está habilitado el cuestionario 4 de tipo de sociedades comerciales, que lo tienen que hacer con la lectura que hemos visto, y la diapositiva que hemos visto, perdón. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Lisa, ¿puede volver a repetir las indicaciones, por favor? Claro que sí. Hay dos cuestionarios habilitados, el cuestionario 3 y el cuestionario 4. El cuestionario 3 es en referencia al Código de Comercio y para elaborarlo tienen que abrir el Código de Comercio. Están las respuestas en el Código de Comercio. Si bien el Código de Comercio son 258 hojas, creo, es fácil que ustedes encuentren las preguntas, ¿ya? Porque ya les he dado la pauta hace rato. Por ejemplo, ¿cuántos artículos tiene el Código de Comercio? Facilito. Se van al último artículo, ven qué artículo es y escogen la respuesta. Y de hecho, las respuestas son falso, verdadero, selección múltiple, entonces va a ser fácil que puedan responder. Y el cuestionario número 4, que es en referencia a tipo de sociedades comerciales, lo van a resolver con la lectura y con las diapositivas que hemos visto ahora de lo que es tipos de sociedades comerciales. Licenciada, ¿que nos puede pasar las diapositivas? Alexia, querida, todo está en plataforma. Hasta los ya, muchas gracias. todo lo que yo les menciono, todo está en plataforma. Ya, es que pensaba que nos iba a decir que revisemos la clase grabada para poder ver las diapositivas. No. Lo que vemos en la clase está en la plataforma, lectura, diapositiva, hasta los videos. Ahora por el tiempo no vamos a poder ver, pero eso también les voy a recomendar que vean los videos que están en recursos para complementar lo que ha sido la clase de hoy y sobre todo que tenemos ahorita 2 horas, ¿no ve? Tenemos 2 horas extra, lo que significa que ahorita en estas 2 horas de 12 a 1:30 ustedes tienen que revisar lo que dice la plataforma. Entonces tienen que revisar los videos que no hemos visto, tienen que hacer la lectura y lo ideal es que hagan sus cuestionarios en estos 2 periodos que están a continuación. ¿Ya? Está bien, dicen. Gracias, Bueno, Lice. no hay de qué. Gracias. Si no hay más preguntas, entonces no se olviden, hay 2 cuestionarios, 3 y 4, habilitado hasta la siguiente clase, pero lo mejor es que lo hagan ya, ahorita, acabando la clase. Y bueno, pues para la siguiente clase que va a ser presencial, ya les pasaremos las instrucciones a través del WhatsApp. Ya, en todo caso, para la siguiente clase, yo les voy a pedir, les voy a poner el WhatsApp, que revisen la plataforma porque vamos a hacer actividad en clase y es probable que tengan que llevar impreso algo que esté en plataforma. Por eso yo les voy a escribir en el WhatsApp, solo que estén atentas a eso para leer con atención el mensaje que subo al WhatsApp. ¿Ya? Entonces, si no tienen más preguntas, si está todo claro, concluimos la clase del día de hoy. Espero que tengan una buena semana, de lo que quede de la semana. Cuídense mucho y nos vemos conmigo el siguiente miércoles. Chao, chao, señor. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Chao, Carlos. Luego. Hasta el siguiente miércoles. Un gran abrazo. Chao, chao. Hasta luego, Lice.